vida de manera especial. Mire, en este momento que tú le has permitido poder estar con nosotros, utilízale como un canal de bendición, como instrumento en tus manos para bendecir la vida de cada uno, Señor, de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Pastor Valentín. Dios bendiga a la iglesia, Fuente de Salvación. Por favor, pueden tomar asiento. Gracias por recibirme en el día de hoy. Si esta iglesia está en nuestros corazones, es una iglesia muy querida, muy amada, porque es parte de nuestra historia y ustedes están siempre en nuestras oraciones. Si los que no me conocían, Dios les bendiga. Soy parte de esta familia espiritual. Somos una gran familia en Cristo Jesús. En el año 2012, a final del año 2012, salí de vuelta a los Estados Unidos y el Señor nos llevó a un lugar diferente, en el centro de los Estados Unidos, en Ohio. Allí en la capital de Ohio, en Columbus, hemos plantado una iglesia, la iglesia Red de Vida, que ya cumplió 6 años. Y en estos 6 años Dios ha hecho cosas maravillosas. En este momento pastoreamos una iglesia que es multicultural. Tenemos personas de 9 naciones. Es una ciudad donde llega gente de todas partes, 9 nacionalidades. Y al principio, cuando el Señor nos dio el nombre de Red de Vida, no entendíamos muy bien la visión que Dios nos había dado para el momento. Y fue basada en el capítulo 21 de San Juan, cuando Cristo, después de haber resucitado y Pedro haber pasado toda una noche sin pecar, Jesús le dice desde la orilla: Pedro, tira la red a tu mano derecha. Y esta vez nos mandó a tirar la red en la orilla, a poco menos de 100 metros de la orilla, donde no se pescaba. Y allí hubo una gran pesca que simbolizó el inicio del ministerio de Pedro, y también en la diversidad de aquella pesca también se reflejaba cómo el Señor iba a alcanzar a personas de diferentes naciones con diferentes pasados, pero que ahora en Cristo tenían una oportunidad de ser alcanzados por el plan de redención de Dios para la humanidad. Y sí hemos sido testigos de cómo el Señor levanta un pueblo. Gracias a Dios tenemos una iglesia que ha sobrepasado todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Yo sé que todas las iglesias han pasado por un proceso difícil con todo esto, ¿verdad? De la crisis, de esta gran peste que afectó al mundo, el COVID-19, y nosotros también nos estamos reponiendo. La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos perdieron más de un 30% de su membresía y han estado trabajando de nuevamente en poder traer a las iglesias a aquellos que se apartaron. Pero hay un remanente fiel, hay una palabra que no cambia en el tiempo, y es la palabra de verdad que nos sostiene, y es la que sostiene esta iglesia también. Amén. Así que me alegro de estar con ustedes en esta hora. Denle un aplauso. Mis hermanos y hermanas, en el día de hoy voy a compartir la palabra rema que Dios nos dio para este año 2022. Como pastor, estoy consciente de que tenemos grandes retos en este tiempo. Después de la crisis que hemos tenido y de todo el proceso de cambio que vive nuestro mundo, la iglesia necesita reformularse. La iglesia necesita replantearse. Pero la iglesia no es una empresa que diseña estrategias de mercadeo y estrategias de cómo llegar a la gente. La iglesia es asunto del reino de Dios, el reino espiritual. Y ante esta situación, pues nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que asegurarnos de tener una dirección clara, tener bien entendido cómo Dios quiere que nosotros caminemos en estos tiempos. Y es precisamente lo que fue la preocupación mía antes de que comenzara el 2022,
Yo me presenté delante del Señor y le dije: Señor, danos dirección clara. Danos una palabra de dirección para nosotros saber cómo tú quieres que caminemos. No es una palabra específicamente para la iglesia Red de Vida, es una palabra para el pueblo de Dios, y yo por eso la voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Mandé una pequeña presentación, pero veo que no tenemos aquí cómo colocar la imagen. No importa. El tema es la planta de tu diestra. La planta de tu diestra, basada en el libro de Salmo 80, versos 14 al 19. Pero antes de compartir esa palabra con ustedes, quiero por favor que hagamos una oración para presentar delante de Dios el mensaje que vamos a compartir con la iglesia. Padre, gracias te damos, Dios, por la bendición de estar en tu casa. Gracias por mis hermanos Ronnie, Janet, gracias por toda la familia Fuente de Salvación. Gracias, Padre, porque nos has hecho uno en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por las personas que están aquí en el día de hoy y otros tantos hermanos, hermanas, familias que tú sabes dónde están, Señor. En este momento también alcánzalos con tu espíritu y tu misericordia. Padre, en este día pedimos que tú traigas a esta casa la palabra fresca. No sea yo, sino tu espíritu a través de mí. Úsame, Señor, como instrumento para que esta iglesia reciba lo que necesita en el día de hoy. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Tratamos entonces el tema de la planta de tu diestra. Y el Salmo 80, versos 14 al 19, los que lo puedan buscar, por favor lo buscan y lo tienen ahí a mano, porque vamos a ver un poco de estos versos del Salmo 80, y así usted pueda recibir esta palabra y a través de ella recibir lo que el Señor tenga para usted en el día de hoy. Salmo 80, versos 14 al 19. Dice así: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. A Dios sea la gloria por esta palabra. El salmista David en el Salmo 80 presenta un escenario de desolación espiritual de la nación de Israel. Y es que este pueblo escogido por Dios en algunos momentos pudo entender el mensaje y la instrucción de Dios y hacer la suya y tener el privilegio de caminar con aquella dirección como su gran tesoro, su gran riqueza. Pero por algunos momentos también sabemos que la nación de Israel lamentablemente cayó en desgracia, desconectándose del mensaje y la dirección de Dios para andar en su propio camino. Y lamentablemente cuando andaba de esta manera tenía que pagar las consecuencias. Dios siempre le ha hablado a su pueblo y le ha dado dirección, y esa dirección tiene que ver con sus propósitos que se deben cumplir en cada generación y en cada tiempo. Una de las cosas que nosotros debemos tener claro como iglesia, mis hermanos, es que la fuente de Dios, la palabra, la dirección de Dios no se agota, no caduca en el tiempo. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y por momentos
parece que la iglesia entra en crisis, el pueblo de Dios pierde su capacidad de interpretar y de entender lo que Dios le quiere decir, pero eso no significa que Dios haya terminado o haya detenido su obra. La obra de Dios nada ni nadie la detiene. Su palabra, su mensaje, su dirección tiene siempre la manera de llevarse a cabo, de manifestarse a nosotros sin importar el momento que estemos viviendo. Pudiendo nosotros tener eso claro, mis hermanos y mis hermanas, sabemos que el Señor en toda la historia y en todos los tiempos siempre ha tenido un mensaje preciso para sus hijos e hijas. Una de las cosas que hemos visto mucho en estos tiempos es cómo mucha gente se desconectó del mensaje de Dios. Hay gente que perdió la motivación, hay personas que perdieron la pasión por Dios, encontraron sin sentido muchas de las cosas que han estado ocurriendo en nuestro mundo y decidieron tomar una posición de alejamiento, alejarse del pueblo, alejarse de la iglesia y no tener ningún interés más en lo que Dios pueda tener para sus vidas. Este tipo de crisis que se produce muchas veces a nivel global o a nivel de un lugar en particular tienen que ver precisamente con que Dios en su soberana voluntad permite que nosotros lleguemos a esos momentos de crisis en que parece que Dios no está haciendo nada, pero su palabra que está en vigencia siempre tiene la manera de mostrarnos el poder y la autoridad de Dios obrando sin importar el momento y las circunstancias. Y precisamente, mis hermanos, cuando el pueblo de Dios cae en crisis, cuando la iglesia pierde sus razones, cuando parece que la gran pasión, la fuerza que mueve al pueblo de Dios desaparece, parece que queda un vacío espiritual que precisamente los hombres no pueden resolver. Una de las cosas que vimos durante esta crisis es que muchos de los grandes hombres de Dios callaron, hicieron silencio. No había una explicación, no había una palabra. En muchos casos, más bien lo que había era un poco de confusión. Y cuando las cosas se tratan de explicar desde el punto de vista humano, nosotros podemos llegar a cometer errores graves, porque el Espíritu de Dios es el que le da vida, el que le da facultades a los creyentes, a los hijos e hijas de Dios, para entender lo que está ocurriendo en un momento determinado. Ahora, en la esencia del mensaje de Dios y de la obra de Dios para la humanidad, vamos a ver un común denominador, y es el hecho de que Dios desde el principio ha sido autosuficiente. Amén. Para proveer al ser humano, a la iglesia, los recursos necesarios de sobreponerse a cualquier situación, a cualquier escenario en que parezca que las cosas han perdido el sentido y han perdido el control. Definitivamente nuestro Dios siempre tiene sus medios para darle a la iglesia estas capacidades. Y el salmista, cuando habla aquí, comienza diciendo: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. El salmista está haciendo un clamor delante del Señor. La condición de desolación y de ruina del pueblo llevaron al salmista a presentar delante del Señor a aquel pueblo como una viña, una gran viña. Y a propósito de eso, la palabra viña que utiliza el salmista la podemos asociar a la iglesia de Jesucristo, porque nosotros somos la gran viña del Maestro. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Eso lo aprendemos en discipulado. En discipulado 1, los que dieron vida a discipular recuerdan este texto de la segunda
semana. Y precisamente cuando el salmista ve la viña, el pueblo como una viña desolada, improductiva, infértil, sabe que esto no es lo que Dios había destinado para la nación. Una viña que no está produciendo, una viña sin fruto, una viña donde las plantas se han pasmado, definitivamente es un lugar desagradable. Y el salmista tiene la capacidad de ver en aquella desolación que había una oportunidad de parte de Dios, de que esta viña pudiera cambiar. Y fíjense entonces lo que apela el salmista. Cuando el Señor me dio esta palabra, yo me sentí tan contento. Y yo quiero, mis hermanos, porque ustedes son mis hermanos, son mis hijos espirituales, y yo quiero que esta palabra haga el efecto en ustedes que tienen que hacer. Y es lo que le pido al Señor, que así ustedes la interpreten. El salmista dice aquí: la planta que plantó tu diestra. Y aquí hay algo muy profundo que quiero que el Señor le ayude a ustedes verlo, como también nosotros lo hemos visto. Cuando habla de la planta que plantó tu diestra, está hablando de la simiente, de la semilla que plantó la mano derecha de Dios. Ahora, cuando hablamos de la simiente de la planta, estamos hablando del origen de la vida, el origen de todo lo que proviene de Dios. Y para analizarlo más a fondo, podemos hacer un paralelo y ver la creación de Dios, ver el hombre, ver la naturaleza. ¿Por qué no ver las plantas de manera particular? Una semilla de una planta tiene una configuración genética que Dios le dio, no solamente para germinar, crecer y convertirse en árbol, sino para también que ese árbol pueda generar frutos, y esos frutos otras semillas, y esas semillas tienen la capacidad de continuar siendo plantadas y reproducirse una y otra vez. La configuración de la vida en la naturaleza, a pesar de que nosotros somos mortales y en este mundo todo muere, es una configuración de vida que no termina. Todo lo que tiene vida en nuestro planeta tiene vida continua, que puede permanecer en el tiempo, que tiene capacidad de reproducirse, de multiplicarse y de generar vida una y otra vez. Generar vida una y otra vez proviene de Dios. Cuando hablamos de la simiente, cuando hablamos de la planta, hablamos de ese punto en que Dios le puede dar vida a cualquier cosa y puede darle continuidad de vida en el tiempo. Evidentemente en nuestro mundo vemos que muchas de las cosas que tienen vida se atrofian. Por ejemplo, el ser humano, la ciencia, trata de jugar con la genética de las cosas, ¿verdad? Por eso se manipulan las configuraciones genéticas de las plantas, de los animales y, ¿por qué no?, también de los seres humanos. Pero hay una configuración genética que Dios estableció que no necesita la intervención humana para llevarse a cabo. Nuestra capacidad reproductiva de tener hijos, de que nuestros hijos crezcan, se conviertan adultos y continúen también reproduciéndose, es una capacidad que Dios la puso en nosotros. Y sí, es algo entendible en el plano natural, pero en la dimensión espiritual, lo que es la simiente de vida, para que no se acabe la humanidad, para que no se agote la humanidad y que después de nosotros siga habiendo vida, está basado en la simiente de vida que Dios puso en la creación. Esa simiente de vida garantiza la continuidad, garantiza que lo que Dios puso va a permanecer. Por eso en este planeta ha habido vida, conforme a la palabra, por más de 6 milenios, aunque el hombre habla de mucho más tiempo, pero nosotros hablamos conforme a la palabra, ¿verdad? Y podemos nosotros entender que el que garantiza la continuidad de la vida en este planeta es el Señor. Dios le da vida a todo.
Entonces el principio de la simiente, de la planta que plantó tu diestra, el salmista se fue al extremo más profundo de la obra de Dios en el ser humano. Se fue al hecho de que Dios, oigan bien, al ser humano caído, al ser humano fracasado, el cual lo planteamos en el discipulado 5, en vida en el espíritu, ¿verdad? En aquel ser humano fracasado que vive en el pecado y que no tiene manera de reconciliarse ni de levantarse. Vemos cómo Dios entonces provee un recurso que viene y restaura la vida que Él puso en aquellos que a través de Cristo tienen la oportunidad de ser rescatados y de recibir a través de Cristo nuevamente la simiente de vida. Por eso Cristo hablaba de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que siendo pequeña viene y luego de crecer, luego de germinar, se convierte en el árbol más grande que pueda existir. Esa planta de la que habla el salmista tiene que ver con lo que Dios puso en su pueblo, puso en medio de aquellos que Él escogió para exhibir su gloria en la tierra por medio de ellos. El salmista entiende que esta planta es autónoma y es autosuficiente. Oigan bien, iglesia, lo que le estoy diciendo. Lo que Dios planta en el corazón de Dios, en el corazón del hombre, es autónomo y autosuficiente, porque nuestro Dios, en lo que tiene que ver la configuración, el diseño, la genética espiritual de las cosas, no hay equivocación ni hay margen de error. Podemos entonces nosotros decir que cuando el salmista hace referencia a esto, está apelando a la obra original de Dios en aquellos que Él escogió y levantó. ¿Cómo puede ser que un pueblo escogido por Dios, un pueblo al que Dios le habló, un pueblo al que Dios caminó con ellos, un pueblo al que Dios puso en gracia sobre todo el mundo, de repente estuviera en ruinas y en desolación? Mis hermanos, si son de las cosas, de los contrastes en nuestro mundo que hemos visto una y otra vez, un pueblo que florece, un pueblo que se cae, hombres y mujeres que ven la gloria de Dios, que pueden glorificar a Dios por lo que están viendo, y de repente parece como si Dios se fuera y toda la vida es oscuridad. Esos contrastes de la vida no se correspondían con lo que el salmista estaba señalando, la planta que plantó tu diestra. Estaba haciendo referencia al salmista, cómo se puede atrofiar lo que tú sembraste en este pueblo, cómo se puede distorsionar, cómo se puede trastornar la obra y la declaración que tú diste para tu pueblo en un momento determinado. No sé si me está entendiendo. Amén. La iglesia. El salmista se fue bien profundo y se fue bien lejos. Amén. Y son de las cosas, mis hermanos, que a veces nosotros necesitamos manejar a fondo, porque la iglesia necesita entender qué es lo que Dios está haciendo y dónde estamos nosotros parados. Aleluya. Definitivamente, esta planta que plantó su diestra, y como dice aquí, el renuevo que para ti afirmaste, cambian completamente todos los paradigmas, rompen con toda capacidad de interferencia, de distorsión, de cambio en un Dios que tiene control de lo que hace. El salmista está apelando a eso, porque lo que él está viendo es completamente diferente a eso. El Señor sembró en aquel pueblo la esperanza, sembró en medio de ellos la promesa, la palabra, la dirección para que ellos caminaran en luz. Entonces, esta planta definitivamente no se puede distorsionar ni puede cambiar. Pero esta planta
lleva a cabo un proceso en nuestras vidas, llevó a cabo un proceso en el pueblo de Dios que involucraba transformación, pero que también involucraba evolución en el tiempo. Mis hermanos, nosotros no podemos vivir de la gloria pasada. Esta iglesia, desde sus orígenes, óigalo bien, la iglesia Fuente de Salvación, Distrito Nacional, desde sus orígenes, aprendió a ver a Dios en diferentes maneras. Esta iglesia tiene una historia que contar. Esta iglesia tiene un inicio, porque el inicio de esta iglesia fue la respuesta de Dios a un pueblo no alcanzado, a personas cuyos corazones la palabra de verdad en medio de esta casa iba a llegar a ellos para que abrieran sus ojos e hicieran suya la palabra de verdad. Esta iglesia ha vivido momentos intensos, también ha vivido sus luchas, sus cambios, y por qué no, todo este proceso de cambio que vive la ciudad nos pone de frente a una realidad que desafía a la iglesia. Amén. Yo veo esta ciudad, mis hermanos, en los últimos 10 años, algunos de ustedes no lo percibirán igual que yo, pero es impresionante. Esta es una ciudad desafiante, una ciudad que requiere que nosotros estemos bien revestidos de Cristo. Amén. Para nosotros poder vivir diariamente con una fe firme y con una capacidad de dejar que Dios vaya delante de nosotros, obrando cada día. Amén. Entonces, esa simiente, esa planta que fue sembrada, el salmista la ve como algo que tiene siempre oportunidad de crecer, de germinar, de sacar el fruto cuando parece que todo se ha agotado. Una viña que parece que está en ruina, plantas, árboles que se ven atrofiados, que se ven sin capacidad de dar fruto. El Señor, a través de esa planta, de esa semilla, de esa simiente, los puede hacer reverdecer, los puede levantar, los puede sacar de la mortandad y los puede hacer nuevamente árboles frondosos. Amén. Que exhiban su gloria. Amén. Que exhiban su gracia, que exhiban su poder. El renuevo que para ti afirmaste. Ahí estamos nosotros, mis hermanos. El renuevo que para ti afirmaste, el retoño. Ahí estamos nosotros, los no alcanzados, los gentiles, los que no tenemos origen judío, los que no tenemos un apego a lo que fue la promesa de Dios en su origen. Pero definitivamente nuestro Dios nos miró con ojos de misericordia. Y tú y yo somos parte de ese retoño en Cristo. Somos parte de esa semilla que fue plantada a través del Evangelio para entonces nosotros también tener el fluir de Dios dentro de nosotros. Y saben, el salmista sigue diciendo aquí: perezcan por la represión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Aquí hay dos cosas. El salmista prácticamente llama al Señor a que haga juicio. Cuando dice que quemada está a fuego y asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. ¿Saben? A veces cuando se pierde la conexión con Dios, cuando se pierde la dirección de Dios, cuando el pueblo de Dios pone su mirada en otras cosas y no tiene capacidad de caminar bajo esa dirección de Dios como su manera por excelencia de avanzar, lamentablemente nosotros caemos en una condición en la que puede venir la desolación, puede venir el juicio. Nosotros también podemos ser víctimas de la maldición que afecta a nuestro mundo.
podemos decir, mis hermanos, que cuando el pueblo de Dios queda indefenso, es porque las armas que nos defienden no están activadas. Cuando el pueblo de Dios queda expuesto, cuando nos puede pasar a nosotros lo mismo que le pasa a los impíos, cuando las cosas parecen que no distinguen al bueno del malo, nosotros decimos, pero yo no veo la diferencia entre ser cristiano y no lo serlo. Lo mismo que le está pasando a los impíos nos pasa a nosotros. Se van los buenos, se van los malos, sucede aquí, sucede allá. Hay un momento, mis hermanos, en que la protección divina lamentablemente se va y nos expone, porque nosotros mismos caemos en el terreno de desprotección. Hay un momento en que la justicia divina viene y afecta a todos de igual manera. En ese momento no hay distinción, en ese momento no hay preferencias, en ese momento cualquier cosa puede pasar. Y son de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes. Esos momentos hacia el final de los tiempos los vamos a seguir viendo. Van a suceder cosas que nosotros no vamos a tener una respuesta, pero saben que todas ellas Dios las permite con un propósito. Y es que parte del deterioro de nuestro mundo también nos afecta a nosotros. Por eso tenemos que ver dónde está nuestra garantía, dónde está nuestro lugar seguro. Cuando todo el mundo anda con miedo, con temor y preocupación de que si las cosas se van a poner de mal en peor, de que si vamos a tener capacidad de seguir haciendo lo que queremos hacer o no, es el momento en que tenemos que volver a Dios para nosotros entonces asegurarnos de que nos movemos con su cobertura y con su dirección para seguir siendo su pueblo bajo la promesa. Entonces el salmista dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Saben cuál es el varón de la diestra del Señor? El varón que está a su derecha es Cristo el Señor. Cristo el Señor, el que está a la derecha del Padre. Y entonces dice: sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. El salmista estaba hablando de manera futurística, estaba profetizando sin saber que este mensaje se cumpliría en tiempos posteriores. En lo que ha sido mi interpretación como pastor de esto, nosotros estamos viendo el cumplimiento de esta palabra. ¿Saben por qué? Porque ese Hijo del Hombre que él para sí había afirmado es el recurso por excelencia para sacar a la iglesia de cualquier crisis, de cualquier atolladero, de cualquier situación en la que parezca que se perdió la conexión y la dirección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahora aquí nos vamos a la parte que aplica a nosotros. El Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Cristo vino y se entregó por nosotros. En Juan 15:5 sabemos que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si Él es la vid, si Él es el árbol y nosotros somos las ramas, sabemos que en todo árbol fluye la savia, ¿verdad? Las raíces se alimentan del suelo y la savia que fluye en el árbol alimenta las ramas. Cuando yo recibí esta palabra, yo podía profundizar un poco más en eso. Decía: Señor, pero si nosotros somos las ramas, entonces ¿qué es lo que estamos recibiendo? Estamos recibiendo la savia, estamos recibiendo el fluir que nos da vida en tu espíritu. Entonces, mis hermanos, podemos decir que si el Señor es el árbol, Cristo, y Él fluye en nosotros que somos las ramas, mientras este fluir sea el que viene de Cristo, la iglesia se mantiene frondosa y resplandeciente. Mientras este fluir esté en nosotros, la simiente de vida, la simiente de verdad, mantendrá a la iglesia en su estado original, en su estado que garantiza que la configuración de Dios, que los nutrientes de Dios
son los que nos sostienen y nos mantienen en pie. Si la iglesia está raquítica, si la fe de los creyentes comienza a menguar, si la capacidad de la iglesia de impactar al mundo se va perdiendo, entonces una sola cosa está pasando: el fluir original de Cristo que viene del tronco, que viene del árbol, no está llegando a las ramas. Estoy dando la palabra tal como la decía. Amén. El fluir de la savia no está llegando a las ramas. Y saben que como nosotros somos los pámpanos y no nos alimentamos de Cristo, nos estamos alimentando de cualquier otra cosa, llámese de corrientes de pensamiento, llámese de razonamiento humano, de influencia de maldad, ¿por qué no de una posición en la que nosotros querramos tener el control y no Dios? En una posición de duda, en una posición de apatía, de frialdad espiritual, y por qué no muchas veces de exigencia en Dios, ¿sí? Porque hay gente que se puso de esta manera, transigente. Lamentablemente muchas personas llegaron al punto de creer que Dios estaba obligado a hacer con ellos, simplemente porque ellos así lo esperaban. ¿Saben? Cuando el pueblo de Dios pierde esa capacidad de entender cómo las cosas de Dios deben funcionar, comenzamos a inventar cosas. Y esto es lo que sucedió. Pero mucha gente también cayó en este tiempo. Hay mucha gente que no tiene nada que decir. Hay pastores que han perdido la visión. Hay iglesias que no saben hacia dónde van, que lo que viven es el día a día. Y cada día es un día único y extraordinario. No digo que no, porque el año pasado la palabra que Dios nos dio fue de un día a la vez. Vivir un día a la vez. Y está bien, hay momentos en que Dios quiere que vivamos de esta manera, pero hay otro momento que nos da una visión clara para nosotros avanzar al cumplimiento de sus propósitos para su pueblo, para su iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando esa dirección clara está en nosotros, no tenemos temor ni tenemos duda. Y cuando yo recibí esta palabra, pude entender, mis hermanos, que en muchas maneras nosotros habíamos mutilado el proceso para que la savia de Cristo, para que el fluir de Cristo nos alimente correctamente. Pudiéramos decir que lo que el salmista David está planteando aquí encaja perfectamente con la necesidad de la iglesia en nuestro tiempo. Podemos decir que en este tiempo la iglesia necesita reconfigurarse, realimentarse, revitalizarse a través de ese fluir de Cristo, que es el que la renueva, que es el que la capacita para el tiempo presente, para seguir brillando, para seguir exhibiendo la gloria del Padre, para sobreponerse a la maldad de nuestro tiempo, para no sentirse mermada, minimizada, porque una iglesia débil, una iglesia que parece que no tiene capacidad de impactar a nadie, es una iglesia que el mundo la pone en duda. ¿Por qué no? El mundo no va a venir a una iglesia, no va a ir a una iglesia donde siente que no hay vida, donde no ve la evidencia de Dios obrando en nosotros. Y saben que de las cosas que el Señor nos hizo entender, mis hermanos, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero industrial, y me encanta la fórmula, yo vivo diseñando cosas, pero el Señor me hizo entender, no es diseño de estrategia para la iglesia, no es una innovación de algo práctico que pueda cambiar la mentalidad de la gente después de todo esto de la pandemia. Lo que necesitan es renovarse en el fluir de Cristo en ustedes. Necesitan, oigan bien, que Cristo restaure el fluir original, el del principio, el que no es trastornado, el que no está tergiversado, el que no está amañado, el que no está influenciado de nada
ni de nadie. A Él sea la gloria. Amén. Aleluya. Y saben, cuando recibí esta palabra, yo podía pensar en esto y ver la realidad de la iglesia. Mis hermanos, nosotros como pastores, el pastor Ronnie también lo sabe, y muchos otros pastores, a veces nosotros los pastores queremos resolver los problemas de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué nuevo puedo hacer ahora para que la iglesia salga adelante? Para romper con todo este estancamiento que vino. La gente se acostumbró a estar en la casa, ya mucha gente no quiere ni salir. Aunque aquí no los culpo, porque para ir a 2 kilómetros de aquí hay que durar muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero la pandemia acrecentó el problema de que la gente lamentablemente se aisló. Casi todo el mundo se acostumbró a la idea de estar aislado. Y todo esto nos hizo un gran daño espiritual. Y nosotros como pastores nos preguntamos, Señor, ¿qué podemos hacer? Porque uno quiere hacer algo, ayunar, orar, hacer actividades nuevas, hacer vigilia, hacer ayuno. Uno piensa en muchísimas cosas. Pero creo, mis hermanos, que en este tiempo, antes de hacer cualquier cosa, cualquier reperpero o bulla o actividad, nosotros necesitamos conectarnos con la esencia de Cristo. Ahora, esto en la práctica, oigan bien, implica, porque así lo hemos entendido, lo hemos recibido, que la iglesia se despoje de todo prejuicio que adquirió hasta estos días. Mis hermanos, las iglesias están llenas de cristianos predispuestos, de cristianos que han cerrado su mente, cristianos que han condicionado la obra de Dios a su vida y que entienden que lo que ellos necesitan para poder pasar a otro nivel tiene que ser algo que los convenza a ellos primero. A veces parece que estamos peleando con la mentalidad de la gente, del hombre. ¿Qué yo hago para que ella esté contenta? ¿Qué hago para que él también se sienta aquí en la iglesia un hombre lleno de Dios? Y si uno comienza a ver la iglesia de esa manera, mi hermano, uno va a terminar cerrando el lugar y yéndose cada uno a su casa. Pero mentira del diablo, porque la iglesia no es cosa de hombre. La iglesia no es cosa del pastor. La iglesia no es cosa de 2 o 3 que se crean lo más importante en la iglesia. La iglesia es cosa de Dios a través de Cristo, el Señor, el que nos llamó, el que plantó la semilla original en nosotros. ¿Saben? Cuando yo me sentí tan feliz, porque he tenido gran preocupación. Los que tenemos muchos años en el Evangelio, hemos visto que en los últimos años el Evangelio ha dado un giro que uno dice, pero ¿y a dónde es que vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Y cuando nosotros no estemos, ¿cómo va a ser el Evangelio? Y uno cree muchas veces como que es algo que nosotros tenemos aquí en el bolsillo, o en la boca, o en las manos. Pero de las cosas que hemos entendido, mis hermanos, es, oigan bien, la simiente que recibimos, el Evangelio que nosotros recibimos en algún momento, la simiente, la semilla, el que lo mantiene original, el que lo preserva de distorsiones, el que lo preserva de todo plan de Satanás para tratar de que la humanidad no conozca al Dios verdadero, es Jesucristo. Entonces nuestra preocupación no debe ser qué va a pasar dentro de 20, dentro de 30 años, cuando ya nosotros estemos más viejos, ya no estemos aquí, sino de asegurarnos en este tiempo que sigue fluyendo la esencia que hemos recibido de Cristo. Amén. Entonces el planteamiento que Dios nos dio para la iglesia fue: vuelvan a la esencia, a la semilla. Y esto químicamente es un gran desafío. Pero lo que entendimos es lo siguiente, basado en la palabra que da el salmista aquí. ¿Saben? Hay un dicho que dice, árbol que crece torcido no se endereza, ¿verdad? Y yo llegué a pensar y dije, Señor, pero tenemos tanta gente torcida que para enderezarlo, eso va a ser un problema. Nosotros mismos podemos estar torcidos por alguna, ¿verdad?, alguna distorsión en el camino. Y parte de lo que hemos entendido en esta palabra es, oigan bien,
que en la configuración genética de Cristo, en lo que es la semilla, la planta original, no solamente el Señor tiene capacidad de sembrarla y dar vida, sino de nuevamente enderezar lo torcido, cambiar lo que se distorsionó, lo que se trastornó, lo que se pasmó, lo que parece que ya no tiene remedio. Amén. Lo que parece que ya no tiene remedio, la semilla plantada de Cristo, oiga bien, lo puede cambiar, le puede dar vida nuevamente. Denle un aplauso al Rey de Dios. Les dije que venía a darle la palabra que el Señor nos ha dado para este año. Esta palabra el Señor nos la dio y lo que está pasando en Red de Vida es increíble allá en Colombia. Yo he descansado como pastor porque he entendido que este proceso tiene que llevarse a cabo en la iglesia. Y si el Señor permitió que yo trajera esta palabra hoy, yo espero que el Señor también con ustedes haga lo que tiene que hacer para que esta palabra se cumpla en ustedes también. Ahora bien, mis hermanos, en el caso de la obra de Cristo para la iglesia, nosotros sabemos que tenemos retos grandes. La iglesia de nuestro tiempo no es tan fácil de influenciar. El problema más grande de nuestro tiempo es la mentalidad de la gente. Nuestra mente es influenciada por tantas cosas. Saben que a veces la obra de Dios se ve mutilada literalmente por un conflicto que nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza. Ya lo que para nosotros puede ser señal o manifestación de Dios, puede ser completamente diferentes entre unos y otros. Pudiéramos decir que cada cabeza es un mundo más que ningún tiempo otro de la historia. Lo que está en su mente ahora mismo puede ser completamente diferente a lo que hay en la mente de otra persona. Ese es el mundo de hoy que estamos viviendo. El mundo de la esclavitud mental, de seres humanos dominados a través de la mente. Bajo esas circunstancias podemos entender entonces, mis hermanos, que la única manera de llevar a la iglesia a una unidad, a un mismo sentir nuevamente, como declara la palabra, a una misma expectativa, a una misma dirección, es cuando el fluir de Cristo en nosotros nos conecta para mirar con los ojos de Cristo lo que Él quiere hacer en la iglesia. Sin el dolor de cabeza de convencer a todo el mundo de que haga lo mismo, no es asunto de que el pastor sea un buen político, un buen persuadidor de las personas. Consiste en que nosotros podamos retomar entonces esa conexión con lo que Cristo estableció desde el principio. ¿Y qué es lo que vemos en esto, mis hermanos? La iglesia de nuestro tiempo, como tiene que vivir una realidad tan fuerte, si no tenemos la capacidad de ser autosuficientes en Cristo, corremos un gran riesgo. ¿Cómo lo podemos ver? Tantas iglesias que han cerrado, tantos pastores que han desertado del ministerio, y ¿por qué no? Tantos mercaderes del evangelio que hay por ahí. Sí, porque existe cantidad de gente ministrando la palabra que ni tienen llamado, ni trabajan para el reino y han convertido el evangelio en un negocio. ¿Saben por qué? Porque la semilla plantada no es la de Cristo en ellos. Ahí no fluye Cristo, ahí fluye otra cosa. Ahí fluye el interés personal, ahí lamentablemente lo que se logre va a ser basado en el deseo humano, en lo que el hombre ha diseñado como un producto. Entonces, si entendemos estas cosas, podemos entender lo que el salmista dice al final de esta declaración. Así no nos apartaremos de ti. Oiga bien, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Ahí lo está diciendo a un nivel todavía más profundo.
¿quién nos va a restaurar? ¿Quién va a levantar la iglesia? ¿Quién va a sacar a la iglesia del anonimato? ¿Quién la va a poner en gracia? Jehová de los ejércitos a través de Cristo. Y termina diciendo, haz resplandecer tu rostro y seremos santos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. No voy a añadir nada más. ¡Gloria a Dios! Voy a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a orar. Si esta palabra ha llegado a su corazón, ahí donde estás, ora conmigo. Yo no he venido a traerte nada especial, no es una fórmula mágica. He dado la palabra que el Señor me ha dado para la iglesia en este tiempo. Esta palabra tenemos que hacerla todos nuestra. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor entonces que Él como iglesia nos prepare